Formas y tipos de Estado. Si bien en la actualidad todos los países se organizan en estados, no todos ellos son iguales. De acuerdo con su historia, sus características geográficas y culturales, entre otros aspectos, cada uno de los estados adopta una forma de organización de sus estructuras e instituciones. Una primera gran división que podríamos marcar aquí es entre Estado democrático y Estado autoritario. Un Estado es democrático cuando se ejerce el poder respetando los derechos de los ciudadanos. En cambio, si se ejerce el poder pero no se respetan los derechos de la población, entonces es un Estado autoritario. Vamos a ver ahora otras formas de Estado. El Estado unitario. Si el poder se ejerce en relación con el territorio de manera centralizada y unificada en un solo lugar, se dice que el Estado es unitario. En los estados unitarios o centralizados, el poder estatal es ejercido exclusivamente por un único gobierno nacional, que tiene dominio sobre todo el territorio. La sede de este gobierno es la capital del Estado. Los países que adoptan el sistema de Estado unitario se dividen administrativamente en unidades políticas más pequeñas, que reciben el nombre de regiones, provincias, estados o departamentos. En ellas se aplican las leyes nacionales y sus autoridades dependen del gobierno central o nacional que las designa. En los estados unitarios solamente existe una constitución, que es la Constitución Nacional, y las leyes son iguales en todo el territorio. En ellos hay un único poder ejecutivo, legislativo y judicial que corresponden al orden nacional. En América han adoptado la forma de Estado unitaria países como Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, entre otros, ¿verdad? Y en Europa, algunos ejemplos que podríamos citar son España, Italia, Francia, Dinamarca, Suecia, obviamente, entre otros países. Vamos a ver el Estado federal. Cuando el poder del Estado se ejerce en relación con el territorio de manera descentralizada, desconcentrada en diferentes lugares del territorio, se trata de un Estado federal. En los estados federales, el poder estatal se reparte en dos esferas o niveles. Por un lado, el gobierno nacional, que se ejerce sobre todo el territorio del país, y por otro lado, los gobiernos locales o provincias, que ejercen autónomamente su poder dentro de los límites de sus provincias o departamentos o estados. Los países que adoptan el sistema de Estado federal también se dividen administrativamente en unidades políticas más pequeñas, que en Argentina, por ejemplo, se llaman provincias. Cada provincia es autónoma, es decir, que para tomar sus decisiones no depende del Estado nacional. En ella se aplican las leyes nacionales y las leyes locales válidas dentro de cada jurisdicción. Por lo tanto, existen diferentes órdenes normativos, leyes nacionales y también leyes provinciales, y cada provincia puede dictar su propia constitución. Obviamente, los actos de gobierno de las autoridades provinciales y las leyes de las provincias no pueden contradecir en nada a las leyes nacionales ni a los principios de la Constitución Nacional. Los ciudadanos de un Estado federal eligen a través del voto a las autoridades nacionales y también a las autoridades provinciales y a las autoridades municipales. Por eso es posible que el presidente de un Estado pertenezca a un partido político determinado y los gobernantes o los intendentes estén afiliados a un partido político diferente. Argentina adopta la forma de Estado federal en la Constitución Nacional sancionada en 1853. En América,
Otros ejemplos de estados federales son Brasil, México, Canadá, Venezuela, entre otros, ¿verdad? Y en Europa podremos citar Alemania, Austria, Bélgica, Suiza. Vamos a ver ahora otro tipo de estado, que es el estado absolutista. El tipo de estado que corresponde a los primeros estados modernos es el absolutista, que surge a comienzos del siglo XVI. Se caracteriza principalmente por estar gobernado por un monarca, cuyo poder era ejercido sin ningún tipo de límites. La idea de que la autoridad del monarca provenía de Dios justificaba el carácter hereditario y vitalicio de sus cargos. Además, tenían un ejército fuerte y profesional que respaldaba la autoridad real. La unificación del territorio, el establecimiento de fronteras nacionales y la existencia de privilegios para el clero y la nobleza eran distintivos de este tipo de organización. Desde el punto de vista económico, el Estado absolutista intervino activamente en la economía. Impuso, por ejemplo, altos impuestos a la importación de mercaderías, con el fin de proteger la producción local, y se propuso acumular oro y plata para fortalecer el poder del Estado. Este sistema económico recibió el nombre de mercantilismo. Vamos a pasar a otro tipo de Estado, que es el Estado liberal. El poder desmedido y arbitrario de los reyes, los privilegios injustificados de unos pocos, las malas condiciones económicas que afectaba a la mayoría de la población y un conjunto de ideas que cuestionaban el sistema vigente, es decir, el absolutista, fueron la causa de una serie de revoluciones que pusieron fin al Estado absolutista. Entre estas podemos nombrar a la Revolución Gloriosa de Inglaterra de 1688, la independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, que son los puntos de partida del Estado liberal. Este tipo de Estado se caracterizó por consagrar las teorías de la Ilustración, un movimiento intelectual de origen francés. Una de ellas fue la de la soberanía popular, según la cual el poder reside en el pueblo, y es el pueblo quien elige mediante el sufragio a sus representantes. El objetivo principal era limitar el poder del Estado y de los gobernantes, y el instrumento elegido para conseguirlo fue la sanción de una constitución. En ella se reconocían los derechos de los habitantes y se consagraban los principios de igualdad y de libertad. Además, se establecía la organización, composición y competencia de los órganos de gobierno mediante un sistema de división de poderes. Así se buscaba evitar los abusos del absolutismo. Desde el punto de vista económico, la base del Estado liberal era el sistema capitalista. Según este modelo, el Estado debía hacer lo imprescindible, lo mínimo, y dejar que el mercado se regule por sus propias leyes. El Estado liberal se impuso en Europa y en América a lo largo del siglo XIX y fue adoptado por la Argentina con la sanción de la Constitución en 1853. Luego del Estado liberal pasamos al estado de bienestar. El Estado liberal entró en crisis a fines del siglo XIX, ya que no era capaz de resolver las condiciones de explotación laboral y la desigualdad social, consecuencias de la revolución industrial y del sistema capitalista. Se volvió a pensar que la intervención del Estado era necesaria para garantizar a la población muchos de sus derechos básicos. Por ese entonces surgieron los movimientos obreros y sindicales y también las ideas socialistas. Una crisis financiera mundial que se inició en los Estados Unidos en 1929 provocó la quiebra de muchas empresas y dejó sin trabajo a millones de personas. Como el sector privado no contaba con los recursos
para reactivar la actividad económica, el Estado se convirtió en el motor de la economía, que continuó siendo capitalista. Pero el Estado comenzó a financiar obras públicas que generaban empleo. Surgió en ese momento el llamado Estado de Bienestar o Estado benefactor. El Estado de Bienestar se caracterizó por un rol protagónico en la actividad económica, que continuó siendo capitalista. Esta injerencia del Estado en la economía se manifestaba en varios aspectos. Uno de ellos fue la sanción de un conjunto de leyes que protegían a los trabajadores, como el derecho a un salario mínimo, a jornadas limitadas de trabajo y a seguridad social, que garantizasen el acceso a la salud, entre otros. Además, se estatizaron las empresas de servicios públicos y se protegió la producción local con barreras aduaneras y fomento a la producción. En lo social, se crearon escuelas y hospitales públicos y se otorgaron subsidios de desempleo y créditos para la vivienda. Este modelo se extendió por todo el mundo, fundamentalmente en los países europeos destruidos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y se mantuvo vigente hasta la década de 1970. ¿Qué ocurrió en 1970? Hubo una gran crisis, la llamada crisis del petróleo, que afectó a todo el mundo y dio como origen al surgimiento del Estado neoliberal, porque se afirmaba que el Estado de Bienestar era responsable de esta crisis. ¿Por qué? Porque para brindar todos estos servicios, el Estado de Bienestar generaba inflación y un gasto público exagerado. Entonces, fue necesario que se volviese al Estado, a un Estado mínimo, donde el mercado se regulase a sí mismo, principalmente para combatir la desocupación. Pero no se logró. ¿Por qué? Porque se abrieron las trabas aduaneras, lo que provocó la destrucción de la mayor parte de la industria local y un aumento de la desocupación nunca antes visto. Con el fin de controlar el gasto público, se redujeron los presupuestos de salud, educación y seguridad. Además, se eliminaron todas las políticas sociales. Se privatizaron muchas de las empresas públicas. Este modelo provocó el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de grandes sectores de la población. En el ámbito internacional tenemos a figuras que fueron históricas en esto, ¿no? Ricos y empresarios que realmente se hacían millonarios de una manera increíble, y la brecha cada vez más grande en los sectores de la población que eran cada vez más pobres, el sector de los trabajadores o los desamparados. Y me gustaría terminar este video con una frase de San Juan Pablo II, donde él habla de la paz y una auténtica solidaridad. Y yo estoy convencido de que la economía sin paz y sin una genuina solidaridad no se va a lograr nunca un país que progrese, donde el progreso sea para todos y el desarrollo sea auténtico y verdadero para cada uno de los miembros de la población. Juan Pablo II decía esto: si se quiere que la paz sea verdaderamente una realidad, hace falta una solidaridad genuina, una solidaridad que no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.